la migración no en Europa, sino en la República Dominicana, un hombre que conoce la idiosincrasia del pueblo dominicano y sobre todo ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la humanización del ser, que es la palabra conceptual más importante que yo creo que debemos trabajar en este momento, luego de todo este proceso de naturalización de la parte sensible del ser humano. La migración dominicana entre nuestro vecino país de Haití, ¿qué te parece este tratamiento que se le está dando si está de acuerdo con todo este proceso de deportación o qué opinión tienes tú con relación a este tema dominico-haitiano? Bueno, lo primero que hay que decir es que todo lo que se puede hacer humanamente en favor del más frágil hay que hacerlo. Entonces Haití vive una experiencia muy difícil respecto de la convivencia, respecto de lo más básico para la vida, ¿no? Entonces siempre que ocurre eso habrá necesidad de salir. ¿Qué le corresponde a nuestro país? Primero, colaborar, porque con el vecino hay que colaborar siempre, hay que tratar de convivir, hay que tratar de hacer posible la vida. Entonces, desde nuestra realidad, pues hay que hacer lo que se corresponde al organizativo del Estado. No puede haber una inmigración incontrolada y no se puede tampoco permitir, para el bien de Haití, para el bien de la República Dominicana, para el bien de la isla, para el bienestar nuestro y para el bienestar de Haití, no se puede tener una situación incontrolada de población y sin régimen de consecuencia en ninguno de los sentidos. Tanto por el migrante que viene de manera ilegal como por el dominicano que lo permite. De acuerdo, aquí hay que organizar, hay que buscar la manera. Y nosotros no podemos tener la expectativa de que Haití organice, porque nosotros tenemos que organizar en nuestra propia casa. Y claro que hay que seguir controlando el tráfico, pero también hay que controlar la empresa que contrata de manera informal a los inmigrantes ilegales. Hay que controlar la frontera, hay que limitar el elemento de, vamos a decir, de corrupción que tiene la frontera en la situación actual. A nosotros, insisto, lo primero que nos conviene es identificar los medios que tenemos ahora, la tecnología que tenemos ahora nos permite identificar a una persona, singularizarla. Que no trajo papeles de Haití, pero en República Dominicana sí podemos identificarla porque los datos biométricos permiten eso. Y posibilitar que la industria de la construcción y otras industrias que necesitan, la agricultura, que necesitan la mano de obra, pues por esos medios se puedan regularizar en tanto que están aquí en República Dominicana. Y que el tránsito del que viene a trabajar sea controlado. República Dominicana necesita la mano de obra haitiana. Y también República Dominicana necesita fomentar sus relaciones con Haití. De modo que lo que nosotros hagamos en este tiempo, tenemos que hacerlo bien. Porque lo que viene, no podemos hacerlo depender de lo internacional ni de la situación de Haití, sino de una realidad que nos compete a los dominicanos, al Estado dominicano, al gobierno dominicano, que tiene que asumir su rol con entereza, porque no tiene que ser los entes internacionales lo que decidan lo que se haga en República Dominicana, sino que República Dominicana tiene que tener un criterio establecido y también tiene que garantizar que los procesos de extranjería e inmigración se realicen de un modo ordenado y transparente. Estamos hablando ahora mismo con el canciller de la Iglesia Católica. Estamos hablando que luego del concordato, la Iglesia también funciona como un Estado dentro del Estado dominicano. Esa función de Cancillería tiene que ver, tocar algún tema también con el tema de las iglesias católicas en Haití, ese vínculo que tienen ustedes en las relaciones internacionales. Bueno, mira, primero tengo que decirte que hay que matizar eso que usualmente la gente tiene la percepción. La Iglesia Católica no es un Estado dentro del Estado, ¿de acuerdo? Sí, el Vaticano, la ciudad del Vaticano tiene la
la personalidad jurídica propia de un ente internacional. Ok. ¿De acuerdo? Por eso ¿Y qué nombre le daríamos, si no un Estado dentro de otro Estado, frente a ese concordato, que es lo que se ha proyectado desde el 50 y algo, la República Dominicana y también en la misma Italia, España? Sí, sí. ¿Qué nombre jurídico sería el idóneo, el adecuado, para poder nosotros tener claro, preclaro, y la población altagraciana y el país, qué nombre jurídicamente le daríamos a ese acuerdo, si no un Estado? Sí, el acuerdo del Estado Dominicano es con el Vaticano, de acuerdo, que está representado por la Santa Sede. Y entonces, ese acuerdo lo que regula es una relación de un ente internacional, de personalidad jurídica internacional, que es la Iglesia Católica. De acuerdo. Entonces, en República Dominicana está la Iglesia Católica, pero no representada y dirigida por ciudadanos extranjeros, sino por dominicanos. ¿De acuerdo? Nosotros, en todo lo que tiene que ver con lo que se refiere a las leyes del Estado Dominicano, nosotros estamos sujetos al Estado Dominicano. Ahora bien, como Iglesia Católica, colaboramos con el Estado en un sinfín de actividades que se corresponden a una dimensión humana que es la religiosa. Okay. ¿De acuerdo? Interesantísimo. Entonces, aquí hay un representante de la Santa Sede. O sea, debemos eliminar el término, atención, el término un Estado dentro de otro Estado, que es lo que durante muchos años se ha ido repitiendo, y decía el estratega de Hitler, repite que algo queda, y ha quedado en la psiqui del dominicano, sí, de que la Iglesia Católica es un Estado dentro de otro Estado. Hoy acordamos que no es un órgano internacional, es un que tiene su personalidad jurídica de acuerdo al concordato, y que además tiene sus leyes, también tiene leyes, pero sí, que tiene también normas, pero que no afectan al ordenamiento jurídico. Como es el código canónico, entre otras ordenanzas de la Iglesia. Exactamente. Okay. Un sacerdote católico, una monja, no tiene nacionalidad vaticana, ¿de acuerdo? Okay. Sino que es un ciudadano común y corriente, sujeto a las leyes de República Dominicana. Ahora nosotros tenemos... Pero ¿podría un extranjero dirigir la Iglesia? Porque tenemos aquí representantes internacionales de la Iglesia Católica. Como hay dominicanos que son obispos en otro lado. Hace poco a un dominicano lo nombraron obispo en la ciudad de Nueva York, auxiliar. Y hay mexicanos que son obispos en Estados Unidos. Y yo conozco otros que, bueno, el Papa mismo no es italiano. El Papa es... pero argentino. Se ha dado en la República Dominicana ese en términos históricos de que un extranjero sea obispo, sí, o cardenal. Cardenal en República Dominicana hemos tenido dos: el cardenal Vera, sí, y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que vive. Sí. De acuerdo, pero en la historia reciente. El de ahora tenemos un cardenal y tenemos un metropolitano. La Iglesia puede tener los cardenales. Sí, porque el cardenalato no está necesariamente relacionado con la sede, sino que el cardenalato es una elección del Papa. Okay. Puede elegir dos. Si tenemos uno vivo que no está en función, y el que está puede ser también. Puede ser elegido también. Mira, claro, qué interesante. Claro, pero nosotros somos una iglesia pequeña. Claro que tiene una connotación especial. La iglesia de Santo Domingo tiene una connotación especial porque somos la sede primada de América. De acuerdo, por eso mucha gente vio que en su momento el cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez usaba una férula como la que usaba el Papa Juan Pablo II. Pero es que el Papa Juan Pablo II se le entregó al cardenal de un modo singular, ¿de acuerdo? Para que lo representara en algunas actividades que se hacía. De todos modos, el título del arzobispo de Santo Domingo es primado de América. Ahora, no necesariamente tiene que ser cardenal. De acuerdo, porque actualmente no es cardenal, solamente tenemos a... Aunque suena mucho que hay sedes tradicionalmente cardenalicias, no hay ninguna sede que lleve anejo el título de cardenal. ¿Y por qué? Porque es simplemente una prerrogativa del Papa de elegir a aquellos
que le aconsejan personalmente y que tienen una función vital en la iglesia, que es elegir al sucesor de Pedro. Es decir, que cuando muere un papa o renuncia, como lo ha hecho Benedicto XVI, el colegio de los cardenales elige al papa que va a continuar dirigiendo la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, el concordato es un acuerdo internacional antiquísimo que tiene que ver de relaciones entre la Santa Sede y un Estado. Y así como lo puede hacer la Santa Sede porque tiene personalidad jurídica internacional, lo pueden hacer otras instituciones. Yo particularmente motivo a las otras confesiones religiosas a promover acuerdos que, aunque no sean de carácter internacional, porque la iglesia tiene esa singularidad, ¿verdad? Yo promuevo a que los evangélicos hagan un acuerdo formal con el Estado, que los adventistas lo hagan, o simplemente como pasó en España, que se haga un acuerdo eje al que se puedan vincular las demás confesiones. ¿De acuerdo? De hecho, como es un principio constitucional la libertad religiosa, el Estado tiene un deber de, en una ley orgánica, organizar ese derecho. ¿De acuerdo? Y de alguna manera estructurar en el Estado un ente que dinamice la relación y que fomente también el ejercicio de ese derecho. Anteriormente nos daba brega escuchar esa terminología, todo este diálogo tan importante y tan abierto. Por eso decía ahorita, tal vez de manera equivocada, de que la iglesia estaba bajando un poco la intensidad de ser conservadora. Vemos un obispo en la provincia de Altagracia, en la región este, que ha sido ha abierto a las demás religiones, le ha aperturado los brazos. Es que no somos enemigos. Y todo ese dinamismo ha generado una alianza, una unidad importantísima para lo que tiene que ver con la fe y la religiosidad, y sobre todo para el aspecto humano, del ser humano en los sectores. De verdad que ver una iglesia más cercana, una iglesia más abierta, una iglesia que le abre los brazos a otros credos religiosos. Esa es una nueva modalidad de la iglesia, o anteriormente se daba ese tipo de cosas que nosotros no percibíamos aquí en la provincia de Altagracia. Bueno, fíjate, desde la Reforma Protestante ha existido una tensión, ¿de acuerdo? Ha existido una tensión, pero gracias a Dios, en la vieja Europa precisamente, y después de la Revolución Francesa, esa tensión ha ido poco a poco quitando las asperezas, ¿no? Y ya el Concilio Vaticano II declara, en los años 60 del siglo pasado, declara la libertad religiosa como un derecho que compete tanto a católicos como a los no católicos. ¿De acuerdo? Y en el año 99, antes del gran jubileo del año 2000, la Confederación Luterana y la Iglesia Católica han hecho un encuentro que terminó con un acuerdo en el que había un acuerdo teológico y también de entendimiento a nivel amplio, de manera que ya no hay ese tipo de tensión constante. Lo mismo con los ortodoxos. Hace poco todos vieron cómo fue a visitarle el primado de la iglesia anglicana. No hay esa tensión. En nuestro ambiente, aquí en nuestro ambiente local, pues sí que hay tensión. ¿Y por qué hay tensión? Porque la presencia la presencia del mundo protestante es reciente, literalmente. Es reciente. Los primeros misioneros protestantes afincados aquí llegaron precisamente con la intervención norteamericana. Y una de las razones de la promoción de la coronación canónica de la Virgen y todo eso era para enfrentar precisamente la intervención norteamericana, que quería una manera de influenciar en la sociedad, provocando proselitismo religioso. Ya en Puerto Rico eso va muy avanzado. Entonces esa gente vino aquí. Hasta los años 60 nadie aceptaba la presencia de protestantes aquí. Luego ha ido poco a poco eso cambiando. Y de hecho el proselitismo protestante no ha sido tan dialogante,
porque el protestantismo, en una cultura que se identificaba totalmente con la religión católica, de donde se alimenta precisamente es de los miembros de la Iglesia Católica. Porque en algún momento... decía que todo el mundo era católico en la República Dominicana. En algún momento... El que no practicaba otra... En la historia reciente se decía que ser dominicano y ser católico se equiparaba. Sí. De acuerdo. Entonces, seguimos avanzando en el tiempo y hasta ahora, muchas veces por temas de proselitismo religioso, porque existe. No hay porque se hacen estadísticas diciendo si la Iglesia Católica ha bajado su membresía, sí, si la protestante ha crecido, entonces se ve como en términos de proselitismo. Te explico eso. El proselitismo hace que nosotros nos veamos en conflicto permanente. Exactamente. Y hay que cambiar de actitud frente a eso. Yo le voy a decir una cosa. Digo que el obispo ha intentado y ha hecho ingente esfuerzo para hacer ese acercamiento. Es que nuestra actitud es siempre dialogante. Sí. Nuestra actitud es dialogante y nosotros tenemos poco de proselitista. Y siempre nosotros promovemos el respeto. ¿De acuerdo? Porque doctrinalmente ya lo hemos bebido. Y porque la historia larga de 2000 años de la Iglesia Católica nos ha enseñado que lo nuestro no es pelear. Que cuando hemos intentado imponernos a la fuerza, hemos salido mal parados. De acuerdo, ya lo hemos aprendido. Bueno, ya han tenido que pedir perdón. El propio Papa Francisco ha pedido perdón en algunas por errores de la historia. De acuerdo. Pero fíjate cuál es el resultado hoy aquí. Que se busquen las estadísticas. El lugar de mayor proselitismo es la región este. Sí. Pero también el número de indiferentes religiosos en las estadísticas, donde mayor está, es precisamente en la región este. Ya nosotros tenemos hasta mezquita aquí en la región este. Sí, pero eso es fruto de la diversidad cultural que provoca el dinamismo de nuestra región. Aquí vive gente de todos los sitios del mundo. Y esa gente trae consigo su bagaje cultural. Por eso ustedes ven una iglesia preciosísima que se está construyendo en la zona de Bávaro, sí, que es una iglesia ortodoxa. De acuerdo, iglesia bellísima. También sé que hay intentos de construir una mezquita. Pero bueno, lo que quiero decir es que fruto del proselitismo y esa fricción permanente, lo que se está provocando en nuestra sociedad es un número altísimo de indiferentes religiosos. Y claro, es fácil ir directamente hacia la Iglesia Católica, porque somos la estructura más visible como iglesia. Pero dentro de 10, 15 años, la experiencia que está viviendo la Iglesia Católica la van a vivir también las otras confesiones religiosas, porque la continuidad del proselitismo tiene que ir necesariamente mermando para favorecer las estructuras. Muchos de los problemas que tienen los pastores evangélicos en este momento, y lo digo con buena lid, siempre hablo con buena lid, señores, no piensen que lo digo por atacar. Muchos de los problemas que están teniendo los pastores evangélicos es precisamente porque están enfocados en el proselitismo y se invierte poco en las estructuras y en la organización jerárquica de las iglesias que son necesarias. Porque es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso, la organización. Es verdad que todo el mundo tiene derecho. Un orden jerárquico para imponer sanciones. Es verdad que todo el mundo tiene derecho a la libertad religiosa. Es verdad, y a ejercer como usted quiere ejercer ese derecho que tiene. Pero todas esas situaciones de gentes incontrolables que no quieren pertenecer a ningún concilio ni nada que se está teniendo en el ámbito pentecostal es porque en este momento de su historia, que es brevísima, la historia del mundo pentecostal, por ejemplo, y de los adventistas y testigos de Jehová y demás, es una historia corta. En este momento están enfocados en crecer, pero tienen unas estructuras muy pobres. Y la crisis viene de ahí. Exactamente. Insisto, señores, lo digo en buena línea. No, y se ha demostrado en los... Me mata la otra banda, Raicy, si no le pregunto. Sí. Sobre ese papel que usted ha jugado desde España cuando estuvo allá, esa lucha constante, sobre la queja de muchos municipios del distrito de la otra banda, municipio higüeyano,
porque la gente ve a la otra banda como que no pertenece al municipio de Bahía. La otra banda es de Higüey. La otra banda de la provincia de Altagracia. Es un distrito nuestro, de gente laboriosa, de gente trabajadora. Sin embargo, vemos cómo la gente pelea por un tema de un vertedero que se ha colocado allá en la otra banda. Y me gustaría ver la opinión de este hombre que siempre ha estado muy de frente con el desarrollo de su comunidad, de su tierra natal, de su distrito natal, que es la otra banda. Bueno, primero saludar a mi gente de la otra banda y en segundo lugar decir, en la otra banda faltan muchas cosas. Precisamente hablamos del tema. Ahorita se quejaba amargamente el acueducto. Abiertamente. Que hay presupuesto para la Laguna de Nisibón, hay presupuesto para Yuma, hay presupuesto para Valladolid. Atención, director regional de INAPA, Lenín Carpio. Y con esto no estoy yo diciendo que está mal que se haga. O que hay presupuesto para hacer un gran hospital en la Laguna de Nisibón, para hacer un gran hospital en Verón, Punta Cana. Pero no hay presupuesto para la pujante otra banda. En la otra banda, por ejemplo, el tema del acueducto. Discúlpeme, padre, yo quiero que eso sea un titular. No hay presupuesto para la otra banda para la terminación del acueducto. Bueno, habrá que... Bye, como dicen, Raicy Guerrero. Atención, yo siempre lo que digo, lo digo en primer lugar, sí, en libertad, sí, sin querer atacar a nadie, pero es que lo evidente hay que ponerlo a la luz. Sí. Entonces, en la otra banda, los tubos desde el año 90 están enterrados ahí. Ahora, yo crecí en la otra banda y yo vi 4 o 5 veces que llegó el agua, pero los tubos están. Entonces, lo que hace falta de alguna manera es que se haga un levantamiento, que se vea lo que hay y comenzar a desarrollar ese pequeño acueducto que en su momento era para una comunidad rural, que ya no es una comunidad rural, sino que es un pujante distrito municipal. Y bueno, lo que hace falta es que las autoridades, en su deber, antes que ir a capturar votos, vayan a desarrollar cosas necesarias. Y yo siempre digo también que en la otra banda carecemos de un liderazgo fuerte y que de alguna manera, con ayuda de las entidades provinciales, tenemos que desarrollar esos liderazgos. Siento que hace falta esa fuerza dirigencial en la otra banda para lograr cosas. A pesar de que ayer vi que se inauguraba un destacamento de la DGC y dejaban vehículos allá para el tema de la viabilización del tránsito. Ya, sin embargo, vemos que hay mucha queja con el tema del vertedero. Se quejan amargamente la gente que vive en algunos sectores cercanos. Dicen que el hedor, que la contaminación. Bueno, todo lo que vivimos en la otra banda lo sufrimos. Especialmente porque los camiones vierten diariamente los lixiviados en la calle, en nuestras calles. La calle, el vertedero, ya que nos han impuesto el gran mal, el vertedero no se ocupa de limpiar las calles. El ayuntamiento, por la razón que sea, tampoco lo hace. Pero si el daño no lo está causando el vertedero, debe resolverlo el vertedero. En una ocasión usted me hablaba de unos ríos que, claro, que pasan cerca, y me gustaría que usted, como un conocedor de su tierra natal, de su distrito, me aborde, porque aquí hay mucha gente que desconoce esa realidad acuífera que tiene la otra banda. Claro que sí, toda esa zona donde se puso el mismo vertedero es una zona inundable. Los que transitan hacia Bávaro desde épocas inmemoriales y los que cruzábamos a caballo cuando eso era un simple sendero por ahí, sabemos que toda esa zona se inunda y que el punto de corte es precisamente el río Arroyo Yauya, que yo no sé cómo decirle, porque en algunos datos de referencia aparece como río y en otro aparece como arroyo. Entonces, ¿pero son superficiales o son subterráneos? Voy a explicar. Sí, explícame. Desde su nacimiento, Yauya está en un cauce, ¿no? Que queda de donde está el actual vertedero, queda como a 800.000 metros. De hecho, el que transita por ahí sabe que hay un puente cerquita, antes de llegar a Los Burritos. Luego, en la laguna de Rapapelo,
que está cerca de ahí, y en la laguna de los Guásaros, que está cerca de ahí, ese río se sumerge y no sigue en un cauce natural. Y tienen que confirmármelo los que saben, pero en su tránsito subterráneo, donde va a desembocar es precisamente en el antiguo Hotel Punta Cana, que es en ese espacio de conservación biodiversidad de Punta Cana que se llama precisamente Yauya. ¿De acuerdo? Entonces, como el vertedero y la resistencia que hay fue... Ellos le han llamado a empezar los rellenos sanitarios. Bueno, lo que pasa es que el lenguaje dice muchas cosas, las realidades son otras. Entonces, como eso no se socializó nunca, sino que fue un palo acechado, la otra banda se enteró de que se iba a hacer un vertedero cuando ya se estaba utilizando una antigua mina de caliche para echar basura ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no se socializó, no se hicieron acuerdos públicos de cómo el daño medioambiental iba a beneficiar a la otra banda. Nunca se dijo por qué se eligió ese lugar. Porque en todos los lugares del mundo, los lugares de depósito de basura, que ya de hecho se están eliminando, eso es lo que se está haciendo aquí en Higüey, es tecnología de los años 60. Los grandes basureros de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, los grandes depósitos de ese tipo de basurero, se está sacando la basura y se está aprovechando con fines energéticos. O sea, se está acabando de nuevo, la basurita se está sacando porque eso es algo que a largo plazo negativiza medioambientalmente. Bueno, pues eso es tecnología rancia, pero insisto en que no se socializó, no se ventiló y lamentablemente, aunque fuera el Nova Plus Ultra, no, la gente no lo iba a asimilar en positivo. ¿Por qué? Porque la gente no controla las consecuencias de eso. Ni siquiera la compañía que hoy regenta eso garantiza el daño medioambiental a futuro. Yo les digo que el vertedero de Duquesa en Santo Domingo era en ese momento un proyecto tope de primera línea en toda América Latina. ¿Y en qué está el vertedero de Duquesa en Santo Domingo? Bueno, pues un gran caos. En un momento que ha hecho colapsar la ciudad de Santo Domingo y contaminarla, vertiendo una humareda que llega a todos los barrios de la capital. ¿Y Duquesa se ha desarrollado económica y socialmente? No, es un lugar que, perdonen los que escuchan la palabra, pero hay que decirlo, es un lugar maldito. Es un lugar maldito porque en Duquesa no se ha desarrollado ninguna otra industria que no sea la de la basura. Entonces, una zona limítrofe con Punta Cana, con la gran zona turística, ¿se merecía el basurero de la región este? Yo creo que eso habría que pensarlo. ¿Se merecía eso? Además, cuando gente seria como Ciris de León se le consulta y se le habla de enterrar la basura, dice, pero es que ya ustedes tienen un lugar donde entierran la basura, ¿por qué hacer otro nuevo? Entonces, de alguna manera, yo pienso que eso todavía estamos a tiempo de repensarlo. Y yo entiendo también que el amigo Alexander Rodríguez, que yo pienso que como hombre joven tiene una visión muy adelantada y que puede hacer grandes cosas, tiene toda la facultad de negociar para la otra banda el daño medioambiental que le ha provocado eso y también el daño de conjunto estructural que le ha causado el vertedero a la otra banda, porque yo quiero que ustedes sepan que a nivel inmobiliario eso degradó totalmente nuestro espacio. De futuro, ¿qué va a hacer la otra banda? Un espacio de basura. Porque aunque quieran decir que el basurero está en una zona remotísima,
el Politécnico de la otra banda, el Politécnico Agrícola de la otra banda, no está a más de 1.500, 2.000 metros del vertedero. Y ellos, por ejemplo, que pueden ellos mismos decir cómo se siente eso. Entonces, la gente del vertedero siempre podrán controlar el hedor y los efectos negativos del vertedero. No lo pueden controlar siempre. Ellos saben que no. Que deben darse, para mantener en perfecto control el vertedero, deben darse las condiciones de terreno medioambientales. Por ejemplo, en medio de una tormenta, se puede cerrar la basura, se puede controlar totalmente la basura. Y un sitio inundable como ese, ¿qué va a ocurrir? Y la zona ganadera limítrofe, cuando los gases penetren la tierra, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a dejar de producir ganado y agricultura en ese entorno? Yo pienso que todo eso hay que valorarlo, todavía estamos a tiempo. Y si el distrito municipal de la otra banda va a ser el perjudicado por los próximos 500 años, entonces debe ser compensado. Debe ser compensado. Todo es posible y si se tiene buena voluntad, lo mal hecho se puede remediar. Bueno, ahí está la palabra clara. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar ya en la parte final de las labores como director de la emisora Radio Callacoa, en su condición también del director administrativo del Colegio Hugo Polanco Brito y también de su función como canciller. Pero ahí le voy a agregar, cuando retornemos, el tema de cómo él visualiza la juventud y sobre la charla que tiene nuestro querido psiquiatra Secundino Palacio por el tema de la salud mental. Luego de la pausa, venimos con estos temas. No le cambie, seguimos en Polanco Las Tosas.